Y tenemos otros temas re interesantes para tratar en este 1 de febrero de 2022. Por ejemplo, la Comisión Política, la Comisión de Sistema Político, digo, de la Convención Constitucional, aprobó el Estado plurinacional, régimen presidencial atenuado o autónomo, la dicen también, y Congreso unicameral. Insistimos que son normas que están aprobadas en general, que falta su discusión en particular, y todo el resto de los procesos. Pero a uno le da la impresión, por la comunicación que está haciendo una parte de la Convención Constitucional, que esto de la unicameralidad es más o menos un consenso en el ámbito académico. Y no es así. Hay muchos que no están conformes con esta idea de la unicameralidad. Y por eso hemos querido conversar con un licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la UdeConce, magíster en Estudios Internacionales de la Chile, PhD en Ciencia Política en la Loyola University of Chicago, Christopher Martínez, a quien agradecemos y saludamos esta mañana. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola María José, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal, Christopher? Comencemos esta conversación con un punto relevante que indicaba Álvaro. Esto ha generado ciertas reticencias del sector académico, la unicameralidad, y también hay ciertas posturas instaladas en la opinión pública que uno como también comunicadora ha podido observar. Por ejemplo, señalan que el unicameralismo puede generar un sistema más simple de la tramitación de las leyes, un mayor también posibilidad de control político, tener un sistema más simple y también ahorrar recursos públicos. Esas más o menos son los argumentos instalados en la opinión pública también para poder apoyar la unicameralidad, además de un fin descentralizador también. Esto también ha sido rebatido también por ti mismo en ciertas entrevistas que has tenido en los medios. Si pudieses explayarte con respecto a eso. Sí, mira, los puntos que surgen específicamente de la ciudadanía tienen asidero en el sentido de que contamos con partidos políticos que están muy deslegitimados, un Congreso en general en el cual hay poca confianza y que se observan dos o tres cosas. Mira, primero que el Senado es una institución bastante conservadora por el perfil de las personas que llegan allá. Claro. Segundo, que es una Cámara que retrasa necesariamente proyectos, y el tercer punto, que básicamente repite lo que hace la Cámara de Diputados. Y esos tres puntos, la verdad es que están muy equivocados. Primero, el Senado no es más lento en procesar proyectos. Las leyes, de hecho, que comienzan en el Senado han tendido a ser más rápido en Chile, y estos son análisis que ha hecho Sergio Toro y otros colegas que han publicado sobre el tema, Andrés Dockendorf también de la Universidad de Chile. O sea, el tema de la lentitud que se esperaría o que se considera como un argumento no es así. Segundo, el punto de que la ley sea más simple, como que eso fuera algo esencialmente deseable en una democracia, no debiera ser tan considerado de esa manera. Primero, porque las leyes requieren un proceso en el cual se debatan, se deliberen. No vaya a ser que grupos bien organizados, grupos lobistas o empresarios presionen para que se aprueben leyes rápido y nos dejan sin ningún tipo de respuesta para poder discutirla o tratar de rebatirla. Y eso es lo que te brinda una segunda cámara, que te da una opción de refinar las leyes, y así te lo dice gente de izquierda y derecha que ha trabajado en el proceso legislativo. Y por último, si es que uno de los problemas tan grandes es este espíritu elitista o muy conservador del Senado, se puede trabajar en la composición o cómo se llega ahí. La Convención Constitucional, de hecho, es todo lo contrario a ser un ente elitista. ¿Y por qué? Porque se cambiaron un poco las reglas de cómo se puede participar. Eso también se puede debatir en el proceso constituyente, entonces no hay que asumir de que porque exista un Senado vamos a tener, ¿cierto?, una Cámara con esas características. Requisitos, por ejemplo, como tener más edad, ¿verdad? En cuanto a remuneraciones, etcétera. ¿A esos requisitos te refieres específicamente? Yo creo que más allá de los requisitos formales, pensemos qué había que hacer para llegar al Senado en términos políticos. Tú tenías que estar afiliado a ciertos partidos que te ayudaban con los cupos. Y lo que hemos visto es que esos partidos eran los que tenían un carácter elitista, claro, que discriminaban, por ejemplo, en contra de los jóvenes y principalmente en contra de las mujeres que no llegaban a competir al alto nivel a cargos políticos. Claro. Y lo que hemos visto, este nuevo proceso político que está liderando ahora el gobierno del presidente electo Gabriel Boric, va en esa línea, en hacer un gobierno mucho más abierto, más participativo, ampliar un poco la base en términos generacionales y también en términos de género. Quizás en términos socioeconómicos el gobierno de Gabriel Boric se repite un poco a lo que hemos visto
en otros gobiernos de ciertos colegios de Santiago, además muy también centrado en la región metropolitana. Pero los otros aspectos que vienen a renovar la política es algo que sí se puede hacer, y eso no es tanto de la institución como Senado, sino que de los partidos que llegan a ella. ¿Y cómo se defiende, Christopher, el bicameralismo si es una cámara espejo, ¿verdad? Que hace lo mismo y tiene prácticamente las mismas atribuciones que la cámara baja. Ese otro argumento que se ha dado, y la verdad es que son similares en varias áreas, y áreas importantes, y la mayoría de hecho, pero también tienen atribuciones que son exclusivas. Ahora, el que sean cámaras de espejo tampoco quiere decir de que hagan esencialmente lo mismo y de una manera totalmente innecesaria. Uno de los puntos relevantes precisamente estriba en eso. La mayoría de los congresos que hemos visto en América Latina, y que vuelvo a citar obviamente el trabajo de Sergio Toro con otros colegas, muestra que ese es un tipo de bicameralismo simétrico y que existe principalmente en nuestra región. O sea, no nos apartaríamos mucho de lo que ya existe acá en América Latina. Y el que hagan cosas similares no quiere decir que hagan las cosas dos veces. De hecho, la Cámara donde se introducen la mayoría de los proyectos es la Cámara de Diputados. Entonces, al Senado le corresponde una función más de revisión, que devuelve los proyectos, y cuando hay desacuerdos, por ejemplo, se van a comisión mixta, que es una buena instancia donde claro, se mejoran los proyectos, y una instancia además en la cual el presidente le cuesta muchísimo entrar. Entonces, si nosotros queremos desconcentrar poder y especialmente quitarle un poco de influencia al presidente, las comisiones mixtas y el Senado te favorecen eso, a dejar al presidente un poco a raya. Bueno, de hecho, ¿cómo se llama? La contingencia ha obligado a que el protagonismo del Congreso chileno desde la crisis social del levantamiento del año 2019 haya logrado compensar la influencia política del presidente de la República. Yo diría que hemos tenido nosotros un parlamentarismo de facto en los últimos meses, a raíz de la fuerza de los hechos nomás. O sea, ha sido el Congreso el que ha resuelto los problemas, ha sido el Congreso el que está marcando la pauta. Pensé tú que cuánto tiempo estuvimos con la discusión centrada, por ejemplo, en el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Uh-huh. No sé si me estoy yendo del ámbito en el que ustedes estaban discutiendo, pero yo creo que, bueno, yo no soy académico como ustedes, pero uno tiende a llevar las cosas a un terreno en donde las personas comunes y corrientes podamos entender y podamos desarrollarnos y navegar con mayor facilidad. Y en ese mismo sentido, a mí me gustaría plantear que hoy día tenemos solo 155 diputados, ¿verdad? Y los senadores con la elección son 50, ¿verdad? Uh-huh. Actualmente, y la propuesta de la Convención Constitucional son 205 diputados en la Cámara unicameral. Por lo tanto, la suma da casi lo mismo. O sea, claro, exactamente lo mismo. Es fundamental, sí, o sea que son cámaras distintas. O sea, por ejemplo, en Perú, Fujimori terminó con el bicameralismo e instauró una sola cámara. Desde finales de los 90 que los peruanos están tratando de reinstalar el bicameralismo, como se requieren amplios márgenes para aprobar, ha fracasado. Pero además, en todos los congresos desde esa época están intentando volver. Los académicos peruanos están intentando ayudar a los académicos chilenos, porque algo que mencionaban al inicio ustedes, la reacción de la gente de ciencia política ha sido transversal. Tenemos muchas diferencias sobre presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo, pero sobre cámaras estamos todos en contra básicamente del unicameralismo. Así es. Esa es como la voz que en el fondo tú has visto de las personas que trabajan en Congreso, que trabajan política subnacional, por lo que otra cosa, tener una sola cámara tiende a subrepresentar un tanto a las regiones, porque una cámara no puede conciliar dos cosas, representación por población y representación por territorio, va a tender a ser una bien y la otra no tanto. Claro, entonces ese espacio es fundamental. Si te puedo interrumpir, ahora también hay centralismo, y eso es lo que muchas personas también señalan. Hay centralismo a pesar de que hayan dos cámaras, porque hoy en día tampoco tenemos una cámara que cumpla una función territorial importante. Lo que pasa es que... Bueno, la verdad... Sí, perdón, ¿sí? No, dale nomás. Por favor, es que te voy a interrumpir porque el centralismo no está originado en la composición de las cámaras, sino más bien en las decisiones de los propios partidos que ponen candidatos que no tienen residencia, que no tienen pertinencia territorial. El turismo electoral, lo que se llama. Sí, pues, o sea, el ejemplo paradigmático es el de Sebastián Keitel,
porque, digamos, su vinculación con Concepción o con la región del Biobío, para no ser centralista, es muy escaso, pero ganó. Porque ganó nomás. Claro. La gente lo prefirió. Entonces, pero lo que yo no logro comprender, Christopher Martínez, es si existe un consenso a nivel de la academia, de los cientistas políticos, de que no conviene el unicameralismo. Y el ejemplo peruano yo creo que es el peor de todo, porque en Perú tienen una inestabilidad política impresionante. O sea, llevan 3 años de inestabilidad. Entonces, ¿de dónde surge esta idea del unicameralismo? Si no es de la propia academia, ¿por qué se está imponiendo en la Convención Constitucional? ¿Qué es lo que está pasando para que ahí al interior, donde también hay respetados académicos, cierto, que me imagino yo que tendrán un poder de influencia en el resto de los concursantes, esté, ¿cómo se llama?, imponiéndose el unicameralismo? ¿Qué pasa? Sí, mira, bueno, a modo anecdótico, uno de los integrantes de la Comisión de Sistema Político hizo un chiste en una de las audiencias en las que estuve yo, dijo que el problema es que había muchos abogados en la convención y pocos cientistas políticos. Pero más allá de eso, sí. Si bien hay académicos en la convención, son personas que tienden a representar más fielmente lo que es la población en Chile, entonces no tienen por qué tener tampoco un perfil académico, eso no sería necesariamente ideal. Pero sí hay que tratar de comunicar esos resultados y comunicar esas preferencias. En el fondo, si tú tienes una Cámara en la cual las regiones no están tan presentes, básicamente la regionalización o descentralización queda sujeta al territorio mismo. No hay una articulación, por ejemplo, de las preferencias de la región a nivel nacional, eso se perdería. Entonces, eso es uno de los aspectos que incluso un Congreso con una Cámara que intente incorporar un elemento territorial, claro, encontraría serias dificultades también. Y otro punto que es el tema de la deliberación. Cuando tú tienes 2 cámaras, como yo les mencionaba al comienzo, tú puedes volver a revisar proyectos, arreglarlo, que es algo que se hace frecuentemente en Chile. En Perú me contaba una académica de allá, me dice que para revertir o para mitigar eso, ellos incorporaron que creo que 2 semanas después tienen que volver a revisar los proyectos, como para volver a deliberar. Mira. Me dice, en el 80% del tiempo no se hace, de las leyes no se hace. O sea, está en la ley, pero me dice por razones de recursos. Bueno, y Christopher, una Cámara tampoco es sinónimo de simplicidad, ¿verdad? Porque eso va a depender del camino de la ley, y con una Cámara también puede ser dificultoso, al igual que con 2. Y eso obviamente no habla de la calidad legislativa, ¿verdad? Que estaríamos hablando de un detrimento quizás, si hablamos de simplicidad. Estaríamos hablando también de un detrimento de la calidad legislativa, y eso tampoco es bueno. También en una entrevista, en la tercera que diste hace poquito, me llamó la atención un punto sobre los lobistas, que se les haría quizás el trabajo más fácil habiendo una Cámara que 2. Mira. Sí, bueno, ese es algo que Sergio lo ha mencionado y que en el fondo tiene que ver con cómo se puede influenciar el proceso legislativo. Si el presidente va a tener más dificultades para influenciarlo cuando hay 2 cámaras, también estos grupos de interés que quieren intervenir en el proceso legislativo y que lo hacen en todos los países. Entonces, al tener una Cámara, es mucho más fácil porque tienes que atacar ciertos grupos de diputados o diputadas. En cambio, si tienes 2 cámaras, tienes que hacer ese esfuerzo 2 veces. Y esa es una de las cosas también interesantes en términos del funcionamiento. Te permite tener más resguardo con 2 cámaras respecto de ese tipo de actores. Bueno, y finalmente, Christopher Martínez, doctor en ciencia política, ¿qué van a hacer? Porque ya hemos dicho que esto está recién comenzando, la aprobación ha sido solamente en general, pero ya tiene un paso que está dado, ¿cierto? Afortunadamente para los que llevan adelante la postura del bicameralismo, esta iniciativa popular de norma logró reunir las firmas suficientes, por lo tanto también se va a discutir. Pero ¿cómo van a enfrentar este trabajo que viene para evitar que finalmente sea puesto al arbitrio de la soberanía popular en el plebiscito de salida este sistema unicameral? ¿Cómo se van a articular? Porque aquí hay que hacer política también, pues si de eso se trata al final. Sí, lamentablemente para eso no estamos preparados, y menos desde regiones. Yo trabajo en Temuco, soy de Concepción, pero es algo súper difícil hacer comparado con las ventajas que tiene la gente que es de Santiago, y me refiero incluso a académicos de Santiago. Pero es algo que se está discutiendo. Y lo otro, el tema del unicameralismo pasó apenas en la comisión. Sí, o sea, no pasó con ventaja. Con un voto nomás. Muy ajustado. Entonces, no fue así la discusión sobre el presidencialismo, sobre Estado plurinacional, que pasaron con una votación bastante cómoda. Sí. Entonces, hay espacio, yo creo que para discutir, especialmente
por lo que tú acabas de mencionar, Álvaro, acerca de la iniciativa popular de ley que juntó la cantidad de firmas necesarias en tiempo récord. Fue una reacción inmediata a lo que se decidió el día jueves, y el día sábado ya había pasado las 15.000 firmas. Bueno, Christopher Martínez, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la UDEC, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y PhD en Ciencia Política. Muchas gracias por haberle dedicado tiempo a Buena Costumbre, y yo creo que nos vamos a encontrar en oportunidades más adelante, porque estamos recién entrando en tierra derecha en los asuntos de la Convención Constitucional. Un abrazo para ti y para Temuco también, Christopher Muchas gracias, Martínez. buena semana. Saludos a Ya, Temuco pues, también. muchas gracias. Que esté muy Muchas bien. gracias. Chao. Chau, chau. Estamos a 4 minutos de las 8 de la mañana. Ya viene el TT, Trending Topic, con María José Benavente.